Pues yo también quiero empezar agradeciendo a Alberto su invitación a estar hoy con vosotros y en algo que para mí es providencial y que es un reencuentro con la comunidad y en la comunidad de alguien que, bueno, pues que se ha sentido a veces una cristiana, y mira, justo me quito la mascarilla ahora, una cristiana no siempre todo lo cerca de la Iglesia que le hubiera gustado. Así que para mí tiene un especial simbolismo esta invitación y la agradezco mucho por lo que me hace sentir de pertenencia. Bien, cuando me puse a pensar a propósito de mi propia vocación como psiquiatra, que es algo identitario y muy vivido de una manera muy profunda, es una lección llena de sentido ya desde el principio, pues tiré de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un psiquiatra francés que tuvo una experiencia en la infancia terrible, una experiencia de pérdida familiar en el contexto del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, y que tiene esta frase que yo creo que ilustra a muchos de nosotros en el ámbito sanitario, por supuesto no con la crudeza que él experimentó, pero sí con determinadas heridas. Manuel hablaba antes del sanitario y del médico como un sanador herido. Bueno, pues eso no es casualidad y creo que es algo que está en general bastante presente en nuestra profesión. Lo segundo que quería compartir también con vosotros en clave creyente, en esa búsqueda vocacional de la que hablaba y que está en el origen de a lo que hoy me dedico, pues es esta. Yo creo que muchos cristianos en diferentes momentos nos hemos preguntado qué quería el Señor de nosotros, qué quería Dios de nosotros. Yo, desde luego, me lo he preguntado en diferentes momentos de mi vida y particularmente en los inicios, en la infancia. Esta sería la formulación más sencilla de por qué me hice psiquiatra. Y en esa búsqueda de respuestas y de sentido, pues a veces no alcancé a escuchar a Dios, ¿no? Y interpreté en silencio lo que no lo era, pero bueno, esa fue mi percepción durante algún tiempo. En la búsqueda, en relación a esas heridas de las que hablaba, pues también hubo un descubrimiento de la propia identidad que en ocasiones fue complejo y que bueno, pues también a veces encontró afirmaciones apodícticas más que formulación de preguntas, que quizá es lo que en algunos momentos me hubiera sido más útil, ¿no? Pero nunca dejé de buscar y encontré, pues, entre otras, esta frase de la Suma Teológica de Santo Tomás. Yo no soy desde luego teóloga y probablemente sea un atrevimiento hacer una incursión en ese ámbito, pero sí quería, desde el punto de vista de la significación, compartir con vosotros lo que para mí en algún momento fue una expresión de amor y legitimación de Dios a propósito de mi propia dignidad como ser humano. En definitiva, lo que hice y lo que he intentado seguir haciendo después, desde la psiquiatría, es hallar sentido, ayudando a los demás a encontrar sentido. Y esta búsqueda, pues a veces no ha sido sencilla, ¿no? Como todas las búsquedas, por otra parte.
Hablando de liderazgo y de búsqueda de liderazgo ético, traigo una frase de Alan Turing que creo que también puede ser elocuente, desde luego más que yo, no acerca de mí, sino de los liderazgos éticos en gestión. Es una mirada creyente la que permite poder ver en cada uno de nosotros la oportunidad de mejorar, tanto individual como colectivamente, y la gestión no es otra cosa que eso en última instancia, el saber que cualquiera de nosotros puede ser quien marque la diferencia también en gestión sanitaria. Cuando se busca sentido en ocasiones, se puede tener una tentación soberbia, vamos a decirlo así. Soberbia en el olvido de las propias heridas, de la fragilidad, de la vulnerabilidad y en la sobrecompensación, ya no de la impotencia, sino en ocasiones de la prepotencia. El ámbito de la gestión es un ámbito en el que esta tentación puede estar muy, muy presente y la ilusión de omnipotencia puede ser algo que en ocasiones nos extravíe. Y eso puede provocar mucho daño en el ámbito de las organizaciones sanitarias. Por eso, esa es una tentación a la que hay que estar muy, muy atento. Os traigo esta frase de María Zambrano: no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero, porque es la frase que da inicio al primer plan de salud mental en el que yo tuve responsabilidad directiva en la Comunidad de Madrid, y que precede aspectos de gestión a veces muy prosaicos. La gestión puede ser vivida como algo muy lejano a la relación clínica y muy independiente o con impacto relativo en ella, y casi siempre pues con connotaciones peyorativas, ¿no? Yo, con toda la humildad de la que soy capaz, he intentado desde la planificación en salud mental no traicionar la vocación de autenticidad, en este caso aplicada a la gestión. Y por eso, después del riesgo de la prepotencia, traigo la fuerza del encontrar el sentido en lo pequeño, también en la gestión, porque creo que es lo que más nos adhiere a lo auténtico, a lo genuino, y lo que nos preserva de extravíos como los que mencionaba previamente. Y vuelvo a traer una resignificación de esa frase en el contexto del hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, porque a propósito del éxito y el fracaso en un sentido amplio, del sobrevivir o no sobrevivir en una experiencia también dramática como la que él experimentó como superviviente del Holocausto, él decía que había un gran error en formular esa pregunta, y que si el sentido dependía de haber sobrevivido o no, entonces la vida no tenía sentido, al margen de cuál fuera el resultado. Y creo que eso también es muy, muy, muy importante en gestión. No podemos disociarnos del sentido que anima nuestras actuaciones y de las finalidades, de los fines que hablaba Manuel antes, que nos animan a la hora de trabajar también en gestión. Hay bibliografía al respecto. He intentado beber siempre de la aplicación en psiquiatría, bioética y en sus lecturas en gestión. Y antes de hacer una afirmación a propósito del liderazgo ético, desde luego haría una pregunta. ¿Es posible el liderazgo ético en gestión? Yo creo que sí, yo creo que sí, y a él he intentado dedicarme, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de la retórica del triunfo, ¿no?
hay mucha bibliografía relativa a lo que es un líder, ¿no? y al liderazgo, mucha de ella epidérmica, vana. Yo voy a intentar traer aquí aspectos que tienen que ver también con nuestro ser creyentes y en cualquiera de los casos con el sentido de trascendencia que se encuentra en nuestras actuaciones. El espíritu puede convertir por sí solo el infierno en un paraíso y al revés. Y el liderazgo y en gestión eso puede multiplicarse exponencialmente en el sentido del paraíso y también a veces en el sentido de la destrucción, ¿no? El liderazgo es en última instancia una propiedad que no es solo de personas, sino de relaciones, y si no tenemos muy claro que esto es así, pues estaremos en otro de los riesgos del extravío y la pérdida, ¿no? Y en última instancia, liderar, coliderar, porque siempre se colidera si no estás haciendo otra cosa, estás haciendo fundamentalmente un ejercicio de narcisismo. Coliderar es co-crear corresponsablemente un lugar, un mundo en el que las personas deseen pertenecer, ¿no? Y hay valores que lo subyacen, que lo articulan, que lo vertebran y que hacen que la gestión tenga sentido y que son valores que están también presentes en el ámbito de la clínica, no son ajenos a la clínica. El mapa nunca es el territorio en lo que a personas se refiere. No podemos hacer cosificación y simplificación en el ámbito de la gestión, en ningún otro, pero desde luego no en el ámbito de la gestión. No podemos alimentar dinámicas destructivas de chivo expiatorio, desgraciadamente presentes cuando hay grupos y más cuando estos grupos son complejos y las situaciones son también complejas, porque la tentación de buscar culpables y no de buscar soluciones será también especialmente tentadora, ¿no? Y hay que saber, sobre todo hay que recordar que la mayoría de las veces las personas han hecho lo mejor de lo que podían y de que interpretaciones de otro tipo son casi siempre equivocadas, ¿no? En este sentido, retomo ya de manera clara el lugar de la ética de la responsabilidad y de la ética de la convicción en gestión. El debería es un lenguaje muy asentado en el ámbito de la clínica. De hecho, es el lenguaje más frecuentemente planteado en términos dialécticos con el de la gestión, ¿no? Y en este sentido yo quiero apelar a la ética de la responsabilidad, aquella que no solo atiende a principios, que por supuesto son imprescindibles, de marco, como decía Diego, de principios, como decía Diego Gracia, de principios, ¿no? Pero en gestión tenemos que estar muy atentos también a las circunstancias de una situación concreta y a la moral teleológica, a las consecuencias que puedan darse. No nos cabe una simplificación, en clínica tampoco, pero en gestión particularmente por lo que ahora pretendo decir de manera muy sintética. En definitiva, yo trabajo en un lugar que habitualmente desde la clínica es vivido como el lado oscuro y afirmo que en el lado oscuro hay luz, también hay luz. Hay personas que atienden en su quehacer diario a valores que podemos compartir, tanto en la clínica como en la gestión. Decidir en sistemas complejos es complejo, es muy complejo, porque los niveles de decisión se pueden contradecir. La posibilidad de que pueda haber valores en conflicto en niveles organizacionales diferentes se multiplica de forma exponencial. Y los niveles de decisión, como digo, no son equiparables en el ámbito de la bioética clínica, en el ámbito, por supuesto, de la ética global o en el de la ética de las organizaciones, al que Manuel previamente también estaba aludiendo. Por supuesto que los valores, beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia,
no son aplicables en el ámbito de la gestión, pero el modo en el que podemos articular cursos intermedios de acción que preserven el mayor grado de ellos, tiene unos condicionantes particulares. Y de manera muy sintética os traigo este artículo de la Constitución española. En él se dice que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a criterios de eficiencia y economía. Las relaciones intersubjetivas del ámbito clínico, la beneficencia, es el valor más presente. En el ámbito de la gestión, por supuesto que la beneficencia y la no maleficencia tienen que estar presentes, pero tenemos que estar articulando continuamente un balance equilibrado entre eficiencia y equidad, porque los recursos no son ilimitados. Y esa es una obligación igualmente ética, vinculante, como digo, en el ámbito de la gestión. Esa exigencia ética en gestión no deja de alimentarse de socialmente los valores imperantes o triunfantes. No es un lugar aparte en el que seamos ajenos a cuáles son los valores preponderantes socialmente. Y hemos de caminar a una sociedad civil articulada en la que la excelencia en el ámbito de la ética sea la que prevalezca y en esa medida haya una sobrerepresentación, si es posible, cuanto más responsabilidad hay a la hora de decidir. Allí donde hay un poder de decisión mayor, tiene que haber una responsabilidad y una exigencia de la responsabilidad también mayor y una excelencia en ese sentido acompañante, ¿no? Termino con Boris Cyrulnik y con una frase que en el contexto de la pandemia he tenido especialmente presente en los momentos en los que hemos impulsado planes de actuación en salud mental en este contexto, ¿no? Y desde ese profundo convencimiento, a propósito de que la adversidad es una herida que se escribe en nuestra historia, pero no es un destino, porque el destino lo construimos conjuntamente desde los valores que hemos puesto en el día de hoy en primer lugar, con ese convencimiento y sentido de la trascendencia, también creyente desde mi propio lugar encarnado de dignidad y también de fragilidad, pues quiero daros las gracias a todos. Espero que mi intervención haya sido suficientemente inteligible por los aspectos de gestión que son en general más ajenos al ámbito de la clínica. Muchas gracias.